Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube de la Academia Veropo. Hoy vamos a corregir el simulacro celebrado el pasado día 4 de octubre de manera presencial en nuestras instalaciones. Si no has podido venir y quieres hacer el simulacro, accede al documento que encontrarás en la cajita de descripción del vídeo. Después, pon un cronómetro en marcha, cuenta 85 minutos y haz el ejercicio. Pausa este vídeo y nos vemos a la vuelta si no quieres encontrar las respuestas antes de hacer el ejercicio. También encontraréis la plantilla definitiva de respuestas con las correcciones que hemos hecho tras las alegaciones que se puedan estimar al propio ejercicio. Así que atentos también a nuestro canal. Iniciamos el comentario a las respuestas del simulacro en lo relativo a las preguntas de la parte de legislación. Ya sabéis, 14 preguntas más las posibles preguntas de sustitución, de reserva que puede haber ante posibles alegaciones. Pues vamos a ello. Vamos a empezar por la primera pregunta, que se refiere a la Constitución española, al primer tema de vuestro temario. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución española, ahí nos ofrecen varias alternativas y la que hemos de marcar como buena es la A, la que nos señala la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España en un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. En este caso nos encontramos con que las distintas alternativas se deslizan, por así decirlo, sobre dos parámetros, sobre el término lingüístico frente a lenguas, por ejemplo, y patrimonio cultural frente a patrimonio inmaterial. Esas son las cuestiones que nos ofrecen duda y sobre las que tenemos que estar muy atentos. La literalidad del artículo 3 de la Constitución nos lleva a marcar la respuesta A por recoger modalidades lingüísticas y patrimonio cultural frente a esas otras alternativas que podríamos encontrarnos. Segunda pregunta también se refiere a la Constitución y nos habla que de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución debe informarse a la persona detenida de sus derechos y de las razones de su detención y nos dan, como siempre, varias posibilidades. Aquí tratan de confundirnos con el plazo máximo de duración de la detención, por eso nos meten ahí 72 horas, 24 horas, cuando la respuesta correcta que hay que tener en cuenta es, como ahí tenéis, la D de forma inmediata. Lo que hay que hacer de forma inmediata es informar de los derechos y de las razones de la detención. De acuerdo con ello, no vayamos directamente a los plazos horarios de la duración máxima y nos confundamos. Muy importante, como siempre, leer adecuadamente las alternativas. La siguiente pregunta, la número 3, ya se refiere a nuestro Estatuto de Autonomía y nos dice que cómo se fija la sede de las instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León según su Estatuto de Autonomía. Bueno, sabéis sobradamente, se ha incidido, estoy convencido, mucho en clase de que tiene que hacerse a través de ley. Y no solo a través de ley, sino que además se exige que sea aprobada por una mayoría cualificada, en este caso de 2/3. Por lo tanto, aquí los parámetros sobre los cuales nos generan o tratan de generar confusión es la forma jurídica por la que se aprueba esa fijación de las sedes, que es claramente la ley. Y la ley, en nuestro Estatuto de Autonomía, para una ley autonómica, la competencia la tienen las Cortes de Castilla y León y, ojo, también con la mayoría que se exige de 2/3. Así está recogido en el artículo 3, punto primero de nuestro Estatuto. Siguiente pregunta,
La número 4. ¿Qué criterios deben ser tenidos en cuenta por la Junta de Castilla y León para determinar la ubicación de organismos o servicios de la comunidad? Esta es una pregunta que también encuentra su respuesta en el mismo artículo 3 del Estatuto de Autonomía, ahora en el segundo párrafo. Y ahí nos habla de que las respuestas A y C son correctas. Efectivamente, se habla de descentralización, se habla de eficacia y se habla de coordinación de funciones y tradición histórica cultural. ¿De acuerdo? Todas esas cuestiones están recogidas, todos esos conceptos están recogidos en el párrafo segundo del artículo 3, por lo tanto, la respuesta que hemos de marcar es la D, sin duda alguna. Pregunta número 5. Nos habla de que la creación, modificación o supresión de consejerías se llevará a cabo por... Bueno, pues aquí lo que nos están pidiendo es que determinemos, que tengamos claro cuál es el instrumento jurídico por el que se crean, modifican o suprimen, y ahí nos confronta ley, ley orgánica, decretos, bueno, eso por un lado, y luego nos confronta también el órgano que crearía esa norma que es la que tenga que ser adecuada. Bueno, pues vamos a analizar las dos cuestiones. La respuesta también se nos da concretamente, en este caso ya en la Ley de Gobierno y Administración, en la Ley 3/2001, que nos habla de decreto. Por lo tanto, hemos de desechar cualquier tipo de ley, y si estamos ante un decreto, pues la cuestión sería si es del presidente, si es de la Junta. En este caso, la literalidad nos habla de decreto del presidente de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, marcaríamos correctamente la respuesta C. La siguiente pregunta, la número 6, nos habla de los órganos superiores de la Junta de Castilla y León. Nos confronta, lógicamente, como siempre, 4 alternativas y hay una dificultad que podemos encontrar con 2 posibles respuestas a las que hemos de estar muy atentos. La A nos habla de la presidencia, la vicepresidencia y las consejerías, y la C nos dice prácticamente lo mismo, únicamente con una salvedad, que introduce para las consejerías la mención en su caso. Esa mención es la correcta, esa mención es la que se ajusta a la literalidad de la norma. Por lo tanto, según el artículo 34.2 de la Ley de Gobierno y Administración, esa es la respuesta correcta. Veis que tenemos que estar atentos a esos matices tan sensibles también. Pregunta número 7. El sistema de selección ordinario, de acuerdo con el artículo 11 del convenio colectivo, como veis, vamos hacia la parte de personal, nos ponemos dentro de lo que es el tema 3, concretamente el convenio colectivo, y sin género de dudas el artículo 11 nos señala al concurso oposición como ese sistema de selección ordinario. Hemos incidido mucho en clase en ello y seguro que lo habéis acertado. Pregunta número 8, también relativa al convenio colectivo, y se nos dice que conforme al convenio colectivo para el personal laboral de nuestra administración, ¿cuál es el periodo ordinario de disfrute de las vacaciones anuales de los trabajadores de la administración de Castilla y León? Esto está resuelto en el artículo 70.2 del convenio colectivo. Aquí tenemos una pequeña trampa. La literalidad de ese artículo nos habla de junio, julio, agosto y septiembre. Nosotros en la respuesta ponemos de junio a septiembre. Esa sería la adecuada, aunque la literalidad
nos habla de esa forma distinta de expresarlo, señalando cada uno de los meses según os he indicado. Pero esa es la respuesta correcta. Pasamos a la pregunta número 9. ¿Qué se necesita para acceder a una categoría profesional de acuerdo con lo previsto en el convenio colectivo para el personal laboral de nuestra administración y de sus organismos autónomos? Bueno, pues esta cuestión está expresamente respondida o recogida dentro del artículo 51.3 de nuestro convenio colectivo y nos habla, en primer lugar, de estar en posesión de de estar en posesión de la titulación específica exigida en el convenio para esa categoría y luego haber superado el periodo de prueba en la administración en esa categoría antes de la entrada en vigor del convenio actual. Esas dos afirmaciones son las que juntas dan por válida la respuesta conforme a ese artículo 51.3 del convenio colectivo. Llegamos a la pregunta número 10, relativa también al convenio colectivo de Castilla y León, y ahí nos pregunta o nos indica que el periodo de prueba para trabajadores y trabajadoras, ojo, de los grupos 3 y 4, según el convenio colectivo, será de, bueno, pues esta es una respuesta absolutamente objetivada en el convenio, en el artículo 22, para esos grupos, el 3 y el 4, estaríamos hablando de un mes. Creo que tampoco merece mucho comentario más porque es una cuestión, insisto, objetiva y recogida así tal cual en el artículo 22. Es una pregunta muy interesante de cara a un examen. Pregunta número 11. Según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya estaríamos dentro del tema 4, ¿qué tipo de protección debe priorizar el empresario en sus medidas preventivas? Aquí la propia pregunta nos sitúa en el artículo concreto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y claramente hemos de contestar que es la respuesta A. Siempre se prioriza la protección colectiva a la individual. Una cuestión que también se ha incidido en clase lo suficiente, pero que no debemos nunca de olvidar. Prioridad en la protección colectiva frente a la individual, según el propio artículo 15. La pregunta número 12 nos habla del eje fundamental para erradicar la violencia contra la mujer. Es, según la ley 13/2010 de 9 de diciembre, ley autonómica, pues lógicamente así se recoge en el artículo 4, es la prevención. Se recoge la respuesta dentro de lo que son los principios rectores, esos principios que han de ser tenidos en cuenta a lo largo de toda la interpretación, aplicación de la ley. La prevención es un eje fundamental, según el artículo 4 de esta ley, dentro de lo que es la erradicación de la violencia contra las mujeres. La pregunta número 13 nos dice qué se entiende por discriminación directa según se recoge en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Recordar, ley orgánica, ley estatal. Esta es una cuestión que aparece en distintas normas perfectamente determinada y en todas ellas con gran importancia, lo que es la discriminación directa, y ahí nos acogemos a el trato desfavorable a una persona por razón de su sexo.
No es una respuesta literal porque el artículo 6 habla de un trato menos favorable, lo que es equivalente a trato desfavorable. La literalidad no es exacta, pero entre las respuestas la más acertada, la más ajustada, lógicamente es ese trato desfavorable, insisto, recogido de manera literal en la ley como menos favorable. Llegamos a la pregunta número 14, que es la última de esta parte de legislación, y nos señala que del número total de plazas conforme a la oferta pública de empleo anual y para la promoción interna, se reservará un cupo, tal y como señala el decreto autonómico el 2422, de como mínimo, ya sabéis, del 10%. Aquí nos tratan de confundir con el 7%, que ya sabéis que es el mínimo que se establece en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero tanto en la Ley de la Función Pública de Castilla y León como en el decreto que se nos recoge aquí, con toda la lógica del mundo, por coordinarse así con la ley autonómica, como mínimo el 10%. Eso está recogido dentro del artículo 4 de este decreto 24 del año 2022. Ojo aquí con el porcentaje y con el no más. Bueno, eso creo que lo tenemos más claro y sobre todo incidiremos en la cifra del 10%. Estos 14 preguntas son las que se han recogido dentro de la parte de legislación, que ya sabéis que vienen 14 preguntas, las marcadas en la convocatoria, y luego hemos de estar pendientes también de posibles preguntas de reserva. Y ahí, en este simulacro, tenemos la pregunta 71 y 72, que se refieren a la parte de legislación y que también, lógicamente, vamos a comentar aquí. Empezamos por la pregunta número 71, que nos señala que, tal y como prevé el TREBEP, los empleados públicos, según la clasificación que se recoge en su artículo 8, nos piden que señalemos la respuesta incorrecta. Mucho cuidado cuando nos piden las incorrectas. Tenemos que tenerlo claro que nos están pidiendo las incorrectas. Aquí, en función del artículo 8, sabemos que clases de personal, dentro de los que estarían ahí, funcionarios de carrera están, por lo tanto es correcta. Personal laboral en sus modalidades están, por lo tanto es correcta. Funcionarios interinos están, por lo tanto es correcta. La que no es correcta es el personal directivo, que no se incluye, como bien sabéis, dentro de las clases de personal del artículo 8, que sí que, por el contrario, incluyen al personal eventual, que no está recogido en ninguna de las respuestas. El personal directivo le vemos en el artículo 13 del TREBE, pero no se recoge como una clase de personal en el artículo 8. Cuidado también con esta cuestión, es una pregunta muy habitual para un examen también. 72. ¿Qué se entiende por vida independiente? Según la Ley 2/2013 de 15 de mayo de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Bueno, ya sabéis que en ese caso, en la ley, se recogen en su artículo 3 una serie de definiciones, entre ellas esta, lo que se considera una vida independiente, que es ejercer el poder de decisión sobre la propia existencia y participar en la comunidad. Ojo con algún concepto que puede estar muy próximo, como es autonomía, ¿vale? Que hay que tener precaución para no confundir. Esa es la respuesta. Siempre son importantes las definiciones, pueden ser también fuente de preguntas. Así que, ojo
con ellas. Y esto ha sido todo. Hemos analizado las 14 primeras preguntas y luego las preguntas de reserva. Supongo que habréis hecho muy bien este ejercicio. Os animamos a dar el último empujón y a por ello. Gracias por todo. Buenos días, hola a todos. Vamos a corregir la parte específica, de la materia específica. Espero que os haya salido bien el examen y que en la corrección podáis ver en lo que habéis fallado. Vamos a ello. Gracias. Vale, bueno, pues entonces vamos a ello. Vamos a empezar con la pregunta 15. Respecto al lavado de manos, señala la afirmación que considere incorrecta. Incorrecta, ¿vale? Utilizar agua fría para abrir los poros de la piel, cepillar todas las uñas, abarcar con el jabón las manos así como las muñecas, invertir tiempo en dicho proceso frotando las manos entre sí y de forma meticulosa los dedos, sería la A. Lo incorrecto es porque es el agua fría. El agua fría no abre los poros, ¿vale? Dijimos en clase que lo correcto sería lavarnos las manos con agua caliente para que se abran los poros y poder salir bien la suciedad. La pregunta 16. Las BIE pueden ser A. Manguera plana, 45 milímetros o manguera semirrígida, 25 milímetros. B. Manguera semirrígida, 45 milímetros o manguera plana, 20 milímetros. C. Manguera plana, 35 milímetros o manguera semirrígida, 25 milímetros. Y D. Manguera plana, 25 milímetros o manguera semirrígida, 45 milímetros. La correcta sería la A. Dijimos que las BIE pueden ser de dos tipos, manguera plana y manguera semirrígida. La manguera plana, al ser más pequeña, tiene que tener más diámetro y son 45 milímetros. Así la manguera semirrígida es más chiquitita y son 25 milímetros, ¿vale? Pasamos a la pregunta 17. Si se muestra este sistema envasado al vacío, cocción, abatimiento, conservación en frío hasta 21 días, regeneración, servicio, ¿a qué sistema de línea fría se corresponde? Y tenemos 4 opciones. A. Línea fría refrigerada Cook and Chill. B. Línea fría congelada Cook and Freeze. Y C. Sistema NACA. Y la D. Cocción al vacío Susvay. Bueno, pues la correcta sería la D. Estamos hablando de la cocción al vacío Susvay. Dijimos que para acordarnos perfectamente lo primero que se hace es el vacío, por eso se empezaba con la palabra envasado al vacío y después se seguía la cocción, ¿vale? Y que era muy importante que es hasta 21 días, ¿vale? Entonces, como os digo, la 17 sería la D de Dinamarca. La limpieza al alta se iniciará transcurrido un periodo mínimo de A. 15 minutos, B. 30 minutos, C. 60 minutos o D. Inmediatamente, no tiene por qué demorarse. Sería la correcta la C. Como bien decíamos, cuando una persona está dada de alta, se tiene que empezar a hacer su limpieza a partir del minuto 60, ¿vale? Entonces, a partir de la hora. Transcurrido ese tiempo, se puede cambiar la habitación, limpiar todo, pero nunca antes. La pregunta 19. ¿Qué pasos son los correctos para una buena limpieza y desinfección? Y nos dice A. Prelavado, limpieza, aclarado, desinfección y enjuague final. B. Limpieza, desinfección, prelavado, enjuague final. C. Enjuague inicial, limpieza y desinfección, prelavado final. Y D. Ninguna es correcta. Bueno, pues en este caso los correctos pasos que se tienen que dar para una buena limpieza y una desinfección sería la respuesta A, que es el prelavado, la limpieza, el aclarado, la desinfección y el enjuague final, ¿vale? Primero hay que prelavar, con lo cual en ninguna de las otras nos da la opción. Entonces lo primero es prelavar para luego limpiar, aclarar, desinfectar y se vuelve a enjuagar para quitar ese desinfectante para que no permanezca. Continuamos con la pregunta 20. Señala la incorrecta, ¿vale? Es decir, la que no es correcta. La recogida de residuos sanitarios responderá a criterios de segregación, inocuidad, prevalencia o economía. Bueno, pues sería la prevalencia, porque para la recogida de los residuos sí que teníamos otros pasos, que eran la segregación, la inocuidad y la economía. La pregunta 21. Para evitar la contaminación por estafilococos, A. No probar la comida con los dedos. B. Alejarse de los alimentos al hablar. C. Usar pañuelos de un solo uso. Y D. Todas son correctas. Bueno, pues todas son correctas, ¿vale? Para evitar la contaminación no probaremos la comida con los dedos. Nos tenemos que alejar al hablar, ¿vale? Y usaremos los pañuelos de un solo uso.
porque los pañuelos de tela pueden contaminar mucho más, ¿vale? Los efectos en la pregunta 22 del organismo, de las temperaturas altas son pérdida de sodio, trastornos sistemáticos como calambres, agotamiento y golpe de calor, trastornos de la piel y todas las anteriores. Pues sería la D, todas las anteriores. Dijimos cuando nos da un golpe de calor o una insolación que lo que nuestro cuerpo va a empezar a notar van a ser una pérdida de sodio en la que veremos que estamos como muy cansados, tenemos como calambres, estamos súper agotados, nos va a venir mucho calor, podemos llegar a tener hasta 41,5 de fiebre, ¿vale? Trastornos de la piel, pues podemos tener una piel muy enrojecida, ¿vale? Entonces nos valdrían todas, sería la D, ¿vale? La 23. ¿Qué tipo de guantes se utilizan para las agresiones mecánicas? Es decir, para las agresiones fuera, en el exterior, tipo jardinería, para limpiar paredes y demás, ¿vale? A, un EN 388, B, un EN 374, C, un EN 255 o D, un EN 389. Bueno, para que nos acordáramos de los guantes, yo os dije que nos aprendiéramos la palabra guantes, guantes, es decir, tiene que empezar por el número 3, con lo cual la C ya no es, porque nos habla del 255, ¿vale? Sería la A, un EN 388, y yo os decía que la M de mecánico, si la ponemos es como un 8, si la hacemos al revés para acordarnos del 388, porque la 374 sería para agresiones químicas, ¿vale? Según la gravedad, pregunta 24, de las emergencias, estas se clasifican en A, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, B, conato de emergencia, emergencia local y emergencia total, C, conato de emergencia, emergencia parcial y emergencia general, o la D nos da la opción de A y C son correctas, es decir, nos dice que nivel 1, nivel 2 y nivel 3 y conato de emergencia, emergencia parcial y emergencia general. Pues la D es la correcta. En el caso de la B no existe una emergencia local, ¿vale? Y bueno, pues sería, se puede dividir en un nivel 1, nivel 2 y nivel 3, o el nivel 1 sería el conato de emergencia, la emergencia parcial sería el nivel 2 y la emergencia general sería el nivel 3, ¿vale? En el caso de la pregunta 24, para una suciedad de tipo mineral, el producto de limpieza recomendado es de la familia A, de los alcalinos, B, de los ácidos, C, de los productos enzimáticos y D, de los tensioactivos aniónicos. La correcta sería la B de Burgos, ¿vale? De los ácidos. Decíamos que una suciedad de tipo mineral, como puede ser el sarro, el yeso, solo se puede quitar con ácidos. Y para que nos acordáramos, hablábamos de la alcachofa de la ducha. Cuando tiene el sarro, ¿qué es lo que se suele hacer? Se mete en una bolsa de agua caliente con un buen chorro de vinagre, porque el vinagre es un ácido y lo que hace es ir deshaciendo ese sarro, ese yeso, ¿vale? Porque una suciedad de tipo grasa sería ya un alcalino, y un producto enzimático, habíamos hablado de que un producto enzimático sería solo para las proteínas, tipo huevo, tipo carne, ¿vale? Grasas animales. La 26. Para conseguir un ambiente sonoro confortable, el nivel de ruido no debería de ser superior a 75 decibelios, B 65 decibelios, C 85 decibelios y D 110 decibelios. Bueno, pues esto lo vimos en el tema 4 de prevención, ¿vale?, de riesgos, y decíamos que para que estemos en un ambiente sonoro confortable tendría que ser inferior, entonces no puede ser superior a 65 decibelios, es decir, la pregunta B. Vale, la pregunta 27, el sistema de limpieza por zonas tiene la ventaja de, recordaros que veíamos que había 3 maneras de limpiar, por zonas, por tareas y mixta, ¿vale? Entonces nos está hablando de la manera de limpiar por zonas y qué ventajas tiene. Bueno, pues la respuesta A sería la posibilidad de controlar en cualquier momento el rendimiento del resultado, ¿vale?, obtenido. La B, la posibilidad de señalar inmediatamente y con seguridad la causa de un resultado negativo. Y la C, eliminación de contacto entre el personal durante las horas de trabajo. Bueno, pues sería la D, todas son correctas, ¿vale? Decíamos que podríamos señalar el resultado negativo porque al ser por zonas sabemos qué persona ha estado en esa zona, y decíamos que como no pueden hablar, pues tampoco interfieren en el trabajo, ¿vale? Entonces serían todas. Vamos por la pregunta 28. ¿Qué requisitos deben de cumplir las comidas preparadas, ¿vale? Una vez descongeladas, se elaborarán en el plazo de 24 horas y no necesitarán ser conservadas en refrigeración. Serán elaboradas con la menor alteración posible, salvo que se vayan a congelar o refrigerar.
Para su consumo es necesario tan solo un ligero calentamiento y todas las opciones son correctas. Bueno, pues la respuesta del requisito que tiene que cumplir una comida preparada sería la B. Serán elaboradas con la menor antelación posible, salvo que se vayan a congelar a refrigerar. Cuando se hace una comida preparada en una tienda de comida preparada o en un restaurante, se tiene que hacer lo más rápido a venderlo, lo más cerca al momento de la venta, ¿vale? Entonces sería elaborada con la menor antelación si no se va a congelar. Si se va a congelar, bueno, pues se puede elaborar un poquito antes. Vamos con la pregunta 29. Esta pregunta es del tema 5 de la lavandería, ¿vale? De los símbolos. ¿Qué significa este símbolo? Tenemos un círculo que abajo a la izquierda tiene una línea atravesada un poquito en horizontal, ¿vale? Y podríamos hablar de limpieza en seco sin vapor, de limpieza en seco ciclo corto, de limpieza en seco con baja temperatura o limpieza en seco con humedad reducida. Bueno, pues a la izquierda y abajo sería limpieza en seco ciclo corto. Como vimos, yo os enseñé la manera de aprendéroslo, ¿vale? En el sentido de las agujas del reloj. Vale, la 30. Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio es, esto sería del tema 4, ¿vale? Una protección individual, un objeto obligatorio a partir del segundo piso, una protección colectiva o ninguna es correcta. Bueno, pues sería la respuesta correcta la C de carro, ¿vale? Que es una protección colectiva, porque lo que hace es proteger a más de una persona, protege a todos los trabajadores que van a bajar por la barandilla, ¿vale? La pregunta 31. En una prenda encontramos y nos da dos símbolos. ¿Qué interpretación le damos? ¿Vale? Nos da un símbolo de un cuadrado con un círculo en el centro tachado, ¿vale? Como veis, nos da este, ¿vale? Y nos da la plancha también tachada. Bueno, pues nos dice la respuesta A, que es no lavar y planchar, no planchar, vaya. La B, no secar en secadora y no planchar. La C, no secar en secadora y no planchar con vapor. Y la D, ninguna de las anteriores. Bueno, pues sería no secar, ¿vale? En secadora y no planchar, ¿vale? Con vapor. Bueno, pues sería esta la opción, ¿vale? Cada tipo de peligro tiene a su vez clases de naturaleza según tipo de peligro y categorías según peligrosidad, clases de advertencia según naturaleza y peligrosidad según categorías, clases de peligrosidad según naturaleza y categorías según peligro y clases de peligrosidad según naturaleza y categorías según peligrosidad. Sería la D, ¿vale? Cada peligro tiene, según su naturaleza es cada peligro y las categorías según su peligrosidad, ¿vale? Para el cálculo de la producción de ropa, ¿cuál de ellas no se consideraría? Sería ropa tratada, ropa almacenada, ropa lavada y ropa producida. Bueno, pues la que no existe es la ropa almacenada. Hablábamos de la ropa tratada, la ropa lavada y la ropa producida, ¿vale? Decíamos que la ropa tratada es la que se va a tratar, la que se va a lavar, la ropa sucia. La ropa lavada es la que ya ha tenido el proceso de lavado y la ropa producida es la que ha pasado por todo el proceso, lavado, planchado y empaquetado. Si encontramos una sustancia acompañada de frase H200, H299, ¿qué tipo de peligro es? ¿Vale? Como os acordaréis, esto es del tema 6 y sería un peligro para el medio ambiente marino o un peligro físico o un peligro para la salud o un peligro para el medio ambiente terrestre. Bueno, pues sería un peligro físico, ¿vale? Sería la B. ¿Os acordáis que el peligro físico va H200 a 299, ¿vale? Luego iría el peligro de la salud, que sería del 300 al 399 y después sería el del medio ambiente. La temperatura en la pregunta 35 de comidas refrigeradas más de 24 horas será de 18 grados bajo cero, de 8 grados bajo cero, de 4 grados bajo cero o de 65 grados bajo cero. Bueno, pues será la respuesta C, ¿vale? Decíamos que en 24 horas, más de 24 horas son 4 grados y menos de 24 horas serían 8 grados, ¿vale? Sobre cero. Esa es la única cosa que teníamos que saber de comidas refrigeradas. La ropa lavada, que ya lo hemos visto en el cálculo de la ropa, que es una de las formas de clasificar la ropa según su tratamiento, es la cantidad de ropa que se somete al proceso de lavado e higienización, la cantidad de ropa que se somete al proceso de lavado, la cantidad de ropa que se somete al proceso de higienización y la cantidad de ropa que se somete al proceso de desinsectación, lavado e higienización. La correcta sería la 36, ¿vale? Que sería la cantidad de ropa que se somete al proceso de lavado e higienización. Os dije bien claro que tendría que poner lavado e higienización, ¿vale? Esa sería la respuesta correcta.
Perdonadme un momento, porque en la prenda que encontramos esta interpretación, estoy dándole vueltas, sería la B, no la C, ¿vale? No secar en secadora y no planchar, porque aquí mismo un momento nos tacha el vapor, ¿vale? Me he confundido yo al ponerlo, disculpadme, sería la B, ¿vale? En la 31 sería la B. Perdonad, ¿eh? La pregunta 31, vale. ¿Qué significa este símbolo? Vemos un cuadrado con una línea horizontal en la mitad. Este también es de las prendas, del tema 5, ¿vale? De las etiquetas de las prendas. Secar a la sombra sin tender, secado en línea de goteo a la sombra textiles delicados como la seda, secado plano a la sombra o secado plano, ¿vale? Pues sería la D, sería un secado plano. ¿Y por qué no sería la sombra? Porque a la sombra decíamos que tenía que tener como un tejadito al lado izquierdo, ¿vale? Entonces sería la D. ¿Qué nos indica esta frase? H220, gas inflamable, cancerígeno, aerosol extremadamente inflamable o gas extremadamente inflamable. Bueno, pues decíamos que H220 era gas extremadamente inflamable porque H221, para confundirnos, era gas inflamable, ¿vale? Entonces la 220 sería extremadamente inflamable. El artículo de tolerancia de mezclas de fibras textiles en el etiquetado, ¿cuál es? El 6, el artículo 6, el artículo 4, el artículo 5 o el artículo 7. Bueno, pues dijimos que el de las tolerancias era el artículo 5. Esto os lo teníais que aprender, no hay un porqué, ¿vale? Era también del tema 5. Si en una etiqueta encontramos un círculo con una letra F en su interior, ¿qué simboliza? Recordad bien que os dije que si no sabíais visualizarlo en la mente, lo podíais dibujar al lado, ¿vale? Pues dibujáis un círculo con una F. Y nos dice que puede ser limpieza en seco profesional en hidrocarburo, limpieza en seco profesional con tetracloroetano, limpieza en seco no profesional en hidrocarburo o no limpiar en seco. Bueno, pues sería limpieza en seco profesional con hidrocarburo, ¿vale? Llevaría la letra F. ¿Qué indica la letra W en la etiqueta de limpieza? A, limpieza en húmedo, B, se debe lavar en seco, C, se limpiará con disolvente suave o D, no se pueden utilizar limpiadores a base de agua ni disolventes. Decíamos que una letra W nos está indicando mojado en inglés, ¿vale? Entonces quiere decir que sí que admite una limpieza en húmedo, por lo tanto no en seco, ¿vale? ¿Qué características son las del primer ciclo de lavado? Acordaros que de prelavado, perdón. Acordaros que tanto el lavado como el prelavado tenía 3 fases, ¿vale? Y yo os hice mucho hincapié en las 3 fases porque es pregunta de examen, ¿vale? Nos dice A, 5 minutos de duración, el tambor lleno al 30% con un movimiento de balanceo, es decir, este movimiento, ¿vale? B, 10 minutos de duración con el tambor lleno al 30% con un movimiento también de balanceo. C, 5 minutos de duración, el tambor lleno al 30% con movimiento rotatorio, es decir, un movimiento de las agujas del reloj. Y D, 5 minutos de duración, el tambor lleno al 50% con movimiento de balanceo. Bueno, pues la respuesta correcta del primer ciclo del prelavado serían 5 minutos de duración con el tambor lleno al 30% y con un movimiento de balanceo, ¿vale? Porque las demás corresponden a otros ciclos. En el centrifugado normal se realiza a una velocidad de 81 G, que hablamos de la G como la fuerza de gravedad, ¿vale? Puede ponernos revoluciones por minuto o la G en mayúsculas, ¿vale? 120 G, 50 G o 450 G, ¿vale? Pues el centrifugado en una centrifugadora normal es de 81 G, sería la A, ¿vale? ¿Qué significa este pictograma? Vemos un pictograma, esto es del tema 6, de un cuadrado con los vértices hacia abajo en el que se ve a un hombre con un rayo en el medio del pecho, ¿vale? Sensibilizante y respiratorio, mutágeno y carcinógeno, toxicidad aguda, O, A y B son correctas. Bueno, pues nos indica que es un sensibilizante respiratorio, es decir, que nos va a atacar a las vías respiratorias, tanto esófago como pulmones, bronquios, ¿vale? Y que también puede ser un producto que sea carcinógeno, pueda producir cáncer y mutágeno, podría mutar en algún gen nuestro de cara a nuestras descendencias, ¿vale? La pregunta 45, perdón, ¿cómo se llama la orden de comidas preparadas de Castilla y León? Esta pregunta os he hecho mucho hincapié porque es una pregunta muy, muy importante de cara a la oposición porque es nuestra, ¿vale? Es de Castilla y León. La orden nos da 4 órdenes. La A, Orden SAN 1091-2010 del 21 de julio,
La B, Orden SAN 1021-2010 del 21 de junio. La C, Orden SAN 1091-2010 del 12 de julio. Y la Orden SAN 1091-2001 del 21 de julio. Fijaros que ahí son todas las fechas muy parecidas. Bueno, pues la correcta sería, la Orden SAN 1091-2010 del 21 de julio. Yo os he comentado que, por ejemplo, para que os acordarais, en algún caso os lo he comentado, San, que lo dijo una alumna, de San Fermín, ¿vale? Y el San Fermín es en julio. Las demás nos está dando la opción de junio o nos está diciendo que es el 12, ¿vale? Entonces, o que es en el 2001. Bueno, pues lo correcto es Orden San 1091-2010, ¿vale? Del 21 de julio. Que indica una P metida en un círculo. La volvemos a visualizar y si no nos queda muy claro, pues la dibujamos, ¿vale? Una P puede ser una limpieza en seco con percloroetileno, pero con restricciones, suave. Limpieza en seco con percloroetileno, B y D son correctas, o limpieza en seco con tetracloro de etileno. Bueno, pues la respuesta correcta sería la C, B y D, es decir, limpieza en seco con percloroetileno, y la D nos dice limpieza en seco con tetracloro de etileno. ¿Por qué son las dos? Porque es el mismo producto, pero tiene dos nombres, ¿vale? Percloroetileno, que es lo mismo que tetracloro de etileno, ¿vale? La A no es porque es suave. Para que fuera suave tendría que estar metida en el círculo la P, pero con una línea por debajo horizontal. Si tuviera dos líneas sería muy suave o con restricciones también, ¿vale? O delicada, muy delicada. Vale. La norma ISO, que establece que los símbolos gráficos en el marcado de artículos textiles, ¿cuál es? ¿No? Pues nos está hablando de la ISO 2758-2012, ISO 3758-2012, ISO 3768-2012 y la D nos dice ISO 3857-2012. Sabemos que 2012 es, ¿vale? Y sabemos que es ISO. Sería la B, ISO 3758, ¿vale? 2012. Acordaros de que os dije que suelen cambiar y suelen poner 3857, por eso en la D está puesto para ver si caíais, ¿vale? ISO 3758, 2012, esa sería la respuesta correcta. La 48, en la sección transversal de una fibra, este es del tema 1, ¿vale? Se identifican tres zonas: cutícula, cuerpo y núcleo, ¿vale? Cutícula, piel y cuerpo. A y D son correctas, o piel, cuerpo y núcleo. La correcta sería la C. A y D son correctas, es decir, cutícula, cuerpo y núcleo, cutícula, piel y cuerpo, ¿vale? Y bueno, pues serían la A y D, cutícula, cuerpo y núcleo, y piel, cuerpo y núcleo. Decíamos que la cutícula es lo mismo que la piel, ¿vale? Entonces, como se llama de las dos maneras, la opción verdadera sería la que junta las dos. Es decir, solo hay tres zonas: cutícula o piel, cuerpo y núcleo. Como la A nos está diciendo solo cutícula y la B nos está diciendo que piel, pues las dos son aptas, ¿vale? Indica qué significa el siguiente pictograma. Vemos un cuadrado, ¿vale?, apoyado sobre el vértice, con una llama y con un círculo debajo de la llama. Producto inflamable, producto irritante, producto tóxico o producto comburente. Sería la D, producto comburente. Dijimos que cuando lleva una O debajo de la llama nos está hablando del oxígeno, que el oxígeno es el principal comburente. Sin oxígeno no hay fuego, ¿vale? Entonces sería la O. Si la señal fuera solo la llama, sería un producto inflamable, ¿vale? Y vuelvo a hacer hincapié en que me he confundido en la 31, ¿vale? La de la plancha. Sería la respuesta B, no secar en secadora y no planchar, ¿vale? Me he confundido al poner la X. La C no es la correcta, ¿vale? Vuelvo a hacerlo hincapié porque ya sabéis que soy muy pesada, ¿vale? Venga. Estábamos en la pregunta 50. También es de las fibras. ¿Qué fibra tiene su superficie recubierta de pequeñas escamas? A, pelos, B, lana, C, miraguano y D, seda. Dijimos que era la B, la lana, ¿vale? La lana, cuando la cortamos la fibra, se ve como hay pequeñas escamas alrededor de la fibra, ¿vale? El miraguano dijimos que era una fibra de origen vegetal, ¿vale? Y que era para rellenar las almohadas. Vamos con la pregunta 51. ¿Qué sistema de carga de ropa mecánica existen? A, sistemas de raíles y cintas transportadoras.
B, cintas transportadoras y pesebres, C, cintas transportadoras, contenedores y pesebres, D, sistemas de raíles, cintas transportadoras, contenedores y pesebres. La respuesta correcta sería la A, sistema de raíles y cintas transportadoras, donde vamos a poder transportar de forma mecánica la ropa, la carga de la ropa, ¿vale? En los demás casos el pesebre no es mecánico, es un carro, ¿vale? Y es de ropa sucia, ¿vale? Luego el contenedor es para ropa limpia, pero tampoco es mecánico, ¿vale? Es decir, tú le tienes que arrastrar el carro, ¿vale? 52. Señala qué cubertería debe colocarse cuando se va a comer espárragos fríos. Aquí yo señalaría fríos, los subrayaría. Aguamaniles, la A, con agua tibia, rodaja de limón y servilleta con cuchara de postre. B, cuchillo y tenedor trinchero. C, tenedor trinchero y cuchara sopera. Y D, cuchara sopera, cuchillo trinchero y tenedor trinchero. Vale. ¿Qué sería lo correcto? La B, cuchillo y tenedor trinchero. Y me diréis, ¿por qué no es la A cuando son espárragos fríos y se pueden comer con la mano? Porque nos está preguntando cubertería, no nos está diciendo vajilla ni nos está diciendo qué pondrías para comer unos espárragos. Nos está diciendo cubertería, es decir, los cubiertos. Por eso es la B, ¿vale? Porque esta llevaría a duda. Yo misma, según la he leído, ahora digo, me he confundido al ponerla. No, no, no. Estamos hablando de espárragos fríos, pero cubertería, ¿vale? La 53. ¿Qué significa? Estamos en la 53. Este símbolo. Y es una plancha con dos líneas hacia abajo y está tachado. A, no usar golpe de calor. B, debe emplearse golpe de calor. C, no planchar. Y D, no existe tal símbolo. Sí existe este símbolo y es la A. No se puede usar golpe de calor, por eso está tachado abajo. Por eso os digo que la pregunta 31 la he corregido mal, ¿vale? Lo vuelvo a repetir. Porque aquí es que no se puede planchar. El golpe de calor, el golpe de vapor no está en ningún lado, ¿vale? Perdonadme, que es la respuesta correcta, sería la B, ¿vale? Continuamos con la pregunta 54. El camarero, cuidado, lleva una bandeja con 4 filetes para 4 comensales. ¿Por qué lado servirá? A, por la izquierda del comensal. B, desde el mismo lugar a los 4. C, por la derecha. Y D, desde dos lugares se sirve a un comensal por la izquierda y al otro lado por la derecha. Bueno, pues sería la respuesta A, por la izquierda del comensal. Dijimos que por la izquierda se sirve en el caso de que se tenga que servir en la propia mesa. Nos está hablando de una bandeja con 4 filetes, con lo cual el camarero llega a la mesa con los filetes y les va a servir. No viene con los platos ya directamente de cocina y les tiene ya que servir con el plato, ¿vale? Porque cuando todo viene emplatado de cocina se sirve por la derecha, ¿vale? Eso sería entonces la A. ¿Para qué se usan los carros de fondeo remontables? A, llenado de secadoras. B, llenado de lavadoras. C, vaciado de lavadoras. O D, vaciado de secadoras. Decíamos que los carros de fondeo remontables es para vaciar las secadoras, ¿vale? Cuando la secadora ha terminado su trabajo, su función, se saca la ropa y se mete toda en el carro de fondeo remontables. 56. En relación a los símbolos de lavado, ¿qué significa este pictograma? Tenemos un triángulo con varias líneas ladeadas, ¿vale? La A, solo está permitido el blanqueador con oxígeno, es decir, agua oxigenada y lejía. B, permite un blanqueo con cloro. C, permite un blanqueo con agente oxidante exento de cloro. Y D, no permite blanqueante oxigenado. Bueno, pues sería la C, permite un blanqueo con agente oxidante exento de cloro, ¿vale? En este caso nos está diciendo que no apto para cloro. La pregunta 57, ¿qué se lava en calandra, ¿vale? Ropa de forma. B, ropa de línea. C, ninguna es correcta. Y D, A y B son correctas. Bueno, pues la ropa no se lava en calandra. La calandra es una plancha. Acordaros de que es una plancha grande donde principalmente se mete la ropa de línea, sábanas, manteles, almohadones para planchar. Es muy grande la plancha, la calandra suele medir más de 3 metros, ¿vale? Y no se lava, ¿vale? Y esta, cuidado que os lo he dicho muchas veces, que no se lava. ¿Qué cubiertos marcaría para un pomelo natural, ¿vale? Es decir, ¿qué cubiertos se pondrían para poder comer un pomelo?
La A, cuchara de café a la derecha y tenedor de niño a la izquierda. La B, cuchara de café a la derecha y tenedor exprimidor a la izquierda. La C, cuchara de postre a la derecha y tenedor de fruta a la izquierda. Y la D, cuchara de postre a la derecha y tenedor de postre a la izquierda. Bueno, pues sería la A, cuchara de café a la derecha y tenedor de niño a la izquierda. Os dije que se toma el pomelo con tenedor de niño. Si no viniera la opción de niño sería tenedor de postre, pero viniendo esa opción sería la A, ¿vale? ¿Qué es la pasteurización? A, calentar a 115 grados durante 60 minutos para luego enfriarlo. Someter B, al alimento a una temperatura entre 70 y 90 grados y luego enfriar inmediatamente. C, calentar a 121 grados durante 30 minutos. Y D, calentar el alimento en un embalaje estéril a 100 grados más o menos. Bueno, pues la pasteurización sería la B. Someter al alimento a una temperatura entre 70 y 90 grados, ¿vale? Dependiendo del momento en el que se vaya a hacer, porque no es lo mismo 70 grados, tendría que ser más tiempo, más segundos que 90 grados, ¿vale? Entonces siempre es esa proporción entre 70 y 90 para luego enfriarlo rápidamente. La pregunta 60. La información ecológica de la ficha de datos de seguridad, es decir, las FDS, que esta pregunta es del tema 6, aparece en la sección A12, B14, C11, D9. Bueno, pues la información ecológica, es decir, cuando nos habla de la ecología del medio ambiente, estaría en la A, la 12. Para recordarlo, yo os dije que el 2 es un pacto, la ecología de los animales, y el 1 sería el árbol, no sé si os acordáis. Vale, la pregunta 61. Los locales de lavandería tendrán A, mínimo 30 renovaciones, cuidado con esta pregunta, ¿vale? Por hora, temperatura máxima de 36 grados, humedad relativa máxima de 85 grados. B, mínimo 30 renovaciones por minuto, temperatura máxima de 36 grados, humedad relativa máxima de 85 grados. C, mínimo 30 renovaciones por hora, temperatura máxima de 36 grados y humedad relativa mínima de 85%. Y D, mínimo 30 renovaciones por hora, temperatura máxima de 30 grados y humedad relativa máxima del 85%. La respuesta correcta sería la A, mínimo de 30 renovaciones por hora, ¿vale? Temperatura máxima de 36 grados, es decir, no puede superar 36 grados centígrados, y la humedad relativa también como máximo será del 85%. Por eso las demás no son, porque la B nos está diciendo por minuto las renovaciones, la temperatura sí nos está dando como máxima y la humedad también como máxima un 85%, y en la C nos está diciendo que la humedad relativa como mínimo es de un 85%, no, el 85% es como tope, como máximo, y en las D nos está hablando de que la temperatura máxima son de 30 grados, ¿vale? Entonces sería mínimo 30 renovaciones por hora, temperatura máxima de 36 grados centígrados y una humedad relativa máxima del 85%, con lo cual es la A. 62. Del tema 5 de comedores. ¿En qué orden montaría una mesa? A, cubiertos, vasos, platos. B, vasos, platos, cubiertos. C, platos, vasos, cubiertos. O D, ninguna es correcta. Sería la D. ¿Por qué es la D? Porque lo primero que se pone en la mesa, ¿vale? Serían los platos, ¿vale? Luego serían los cubiertos y luego serían los vasos. Y en este orden no hay ninguno, ¿vale? Nos está hablando el más cercano, que se empezaría por los platos, pero se pasa a los vasos. Los vasos sería lo siguiente a montar después de los cubiertos, ¿vale? En el reglamento CLP establece A, un nuevo sistema de clasificación de peligrosidad de sustancias y mezclas. B, nuevas clases y categorías de peligro. C, una modificación de los pictogramas y se elimina la cruz de Andrés. Y D, todas son correctas. Pues sería la D, ¿vale? El sistema CLP es una nueva clasificación de todos los peligros de las sustancias, las clases que hay y las categorías de esos peligros, y qué modificaciones en los pictogramas hay, que se modificaron muchos y desapareció la cruz de Andrés, ¿vale? Que era la cruz tal cual, de color naranja, ¿vale? 64. La duración óptima de la bolsa de tela suele estar establecido entre, esta es también la pregunta de lavandería del tema 1, A, 130 y 145 lavados, B, 140 y 165 lavados,
C 600 y 700 lavados y la D 600 y 800 lavados. La correcta sería la D, 600 y 800 lavados. Por eso decíamos que a la hora de elegir una bolsa de plástico o una bolsa de tela era muchísimo mejor por muchas ventajas, pero entre otras cosas era porque duraba mucho, duraba entre 600 y 800 lavados. Aparte de que una bolsa de tela no se rompe, se puede usar muchas veces, ocupa, o sea, es más grande, etcétera, ¿vale? Perdón. 65. ¿Qué significa el siguiente símbolo? Vemos una tina de agua con dos puntitos, ¿vale? A, lavado a una temperatura tibia máxima de 40 grados. B, lavado a una temperatura caliente máxima de 60 grados. C, lavado a una temperatura caliente mínima de 60 grados. O D, lavado a una temperatura tibia mínima de 40 grados. Bueno, pues la opción correcta sería la A, que es temperatura tibia máxima de 40 grados. Es decir, podemos lavar esa prenda hasta 40 grados, ¿vale? La pregunta 67 nos dice cuál será la altura del techo en una lavandería con túnel de lavado y secadora. Esta también es del tema 1 y acordaros de que os hice mucho hincapié en las alturas, ¿vale? A, 2 metros como mínimo, B, 5 metros como mínimo, C, 7 metros como mínimo y D, 7 metros y medio como mínimo. Lo correcto serían 5 metros como mínimo. Dijimos que lo normal en una lavandería son 3 metros y medio, en el caso de que haya túnel de secado y lavadora serían 5 metros, porque cuando es aéreo, cuando es un túnel aéreo, serían de 6, ¿vale? ¿Qué pasos son los correctos para una buena limpieza y desinfección? Es decir, los pasos que se dan, ¿vale? Sería el prelavado, la limpieza, el aclarado, la desinfección y el enjuague final. La limpieza, desinfección, prelavado, enjuague final. La C sería el enjuagado inicial, limpieza, desinfección y lavado final. Y la D, ninguna es correcta. Sería el prelavado, la limpieza, el aclarado, desinfección y enjuague final. La 69, según la norma ISO 3758, ¿vale? 2012, que la hemos visto antes, ¿vale? ¿Cuál es el significado del símbolo de la imagen? Vemos un triángulo con una C y una L en el centro, es decir, con la palabra cloro, ¿vale? La C y la L nos están hablando de cloro, de lejía. Nos dice A, que la prenda se puede someter a cualquier tipo de blanqueador. B, que el blanqueado puede hacerse solamente en productos claros. C, que el blanqueado de la prenda puede emplearse en productos derivados del cloro. D, que el lavado debe hacerse necesariamente con lejía en cualquier concentración. Bueno, pues sería la D. Quiere decir que el blanqueado de esa prenda sí admite productos derivados del cloro, por eso pone la C, ¿vale? Si no los admitiera, sería la anterior que vimos, que es el triangulito con las líneas. La pregunta 70, la clasificación de ropa por colores es, esta es muy importante y os he hecho hincapié mucho en las últimas clases, ¿vale? A, blancos y oscuros, B, blancos, oscuros y color claro, C, claros y oscuros o D, colores blancos, colores claro, colores oscuros y colores azul marino y negro. Sería la D, ¿vale? Y lo he puesto con las palabras colores para distinguir que son 4, blanco, claro, oscuro, azul marino y negro, ¿vale? Bueno, pues vamos a corregir las preguntas de reserva y pasaríamos a mi parte, que es a partir de la 73. La denominación lana se puede utilizar en la mezcla de fibras del cordero u oveja con A, alpaca, B, cáñamo, C, lino y D, seda. Bueno, pues la lana se puede mezclar con la alpaca, con la pregunta A, ¿vale? Con la respuesta, perdón, A. 74. Limpieza en seco con precaución la simbolizamos A, con un círculo y una línea horizontal sobre el círculo, B, con un círculo y una línea horizontal bajo el círculo, C, con un círculo y una línea vertical a la derecha del círculo y D, con un círculo y una línea vertical a la izquierda del círculo. Bueno, pues lo mismo que os he dicho cuando os dicen esta señal y os la tenéis que imaginar. Yo hubiera puesto al lado de cada pregunta el dibujo, ¿vale? Sería la D, con un círculo y una línea horizontal bajo el círculo, ¿vale? Porque te está diciendo la A sobre el círculo, es decir, tachado, ¿vale? Y luego te está diciendo que una línea vertical sobre un lado o sobre el otro, ¿vale? Pues no, sería la B, con la línea bajo el círculo. La pregunta 75, siempre que el suelo presente restos de materia orgánica, A, se recogerá durante el fregado, B, se recogerá después de pasar la mopa, C, se recogerá antes de pasar la mopa y D, se recogerá durante el barrido en seco. Sería la C, ¿vale? Se recogerá antes de pasar la mopa. Es decir, materia que es, pues, a lo mejor hojas, papeles, trozos de
sólido, ¿vale? Primero, antes de pasar la mopa, se tienen que barrer, ¿vale? Se recogerán antes de pasarla. La pregunta 76, los desfibriladores externos automáticos son los DEXA, ¿vale? Externos automáticos. Los DEXA, sí, son aquellos que cuando detectan un ritmo anormal generan el choque, aquellos que cuando detectan el ritmo anormal no se genera choque hasta que lo indique, aquellos que cuando detectan un ritmo normal generan el choque y aquellos que cuando detectan un ritmo normal no se genera choque hasta que se indique. Bueno, pues para que genere un choque tiene que tener un ritmo anormal, sería la A, ¿vale? Y es el propio desfibrilador, por eso es automático, es un DEA, ¿vale? DEA, que he dicho DEXA, perdón, es el que produce ese choque. Si fuera que nosotros tenemos que producir ese choque y nos indica el aparato que tienes que dar, sería un DEXA. Pero siempre es cuando hay un ritmo anormal. Si el ritmo del corazón es el normal, no tiene por qué producirse ningún choque, ¿vale? Por eso las demás no son. Y por último, la pregunta 77, si un comensal nos pide un convoy, ¿qué debemos llevarle? A, el conjunto de copas, B, un recipiente de aceite y vinagrera y rellenables, C, un conjunto de aceitera y vinagrera o D, surtido de postres. Bueno, pues sería la B, ¿vale? Un recipiente de aceite y vinagrera y rellenables, ¿vale? Por eso no sería la C, porque no nos pone la palabra que no se pueden rellenar, ¿vale? Tienen que ser estancos porque por ley se prohíbe que se rellenen, ¿vale? Entonces, todas estas serían mi parte, ¿vale? Vuelvo a deciros que la pregunta 31 la he puesto mal, ¿vale? Y sería no secar en lavadora y no planchar, ¿vale? Y bueno, pues ya hemos corregido la parte. Bueno, pues después de haber corregido el examen, gracias por haber compartido este rato con nosotros. Nos vemos en el próximo contenido de materia de oposiciones. No olvidéis compartir, ¿vale? Y tampoco olvidéis dar un like para poder seguir creando contenido de este estilo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo. No olvidéis dar un like. Un beso.